tenemos que modificar. Quiero destacar, antes de saludar a Gustavo Campana, que siempre ha estado al servicio, cada vez que lo llamábamos, que solicitamos su presencia, en este caso a través de un llamado telefónico. Hoy está acá en los estudios, en los flamantes estudios de TDM, y queremos agradecerte, Gustavo Campana, por esa maravillosa humildad que en los medios no se ve mucho, ¿eh? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, uno trata de, dar una mano de todas las formas posibles, ¿no? Y cada vez que hay un micrófono abierto a disposición, decir todo lo que uno siente que tiene que decir. Y no olvidarse de sus raíces periodísticas, de dónde venimos, dar una mano a los compañeros que alguna vez o estuvieron trabajando junto con nosotros, o los que están haciendo exactamente lo mismo que nosotros en otro momento. Después los vientos de esta carrera te van llevando para otros lugares o no. Entonces uno lo que tiene que hacer es siempre lo mismo, no importa desde qué lugar, respetando siempre respetando el aire, ¿no? que es absolutamente indistinto a la radio por la que hablamos. Pero decía Evita, decía algo trascendente que muchos desgraciadamente se han olvidado, que no tenemos nunca que abandonar el alma que trajimos del barrio. No, creo que vos no lo abandonás nunca. No, eso es maravilloso. Si hacemos eso, cometemos un grave error. Pero sabés que en este medio hay muchos en este medio que lo han hecho, ¿no? Gente que conozco seguro. De carrera de hace muchos años, que llegaron a puestos de director artístico o director de noticias y no saludaron nunca más. Sí, ponele que eso, si bien se da en este laburo, se da en esta profesión o en este oficio, eso es parte de la condición humana y se da en todos los oficios, en todas las profesiones. Esta por ahí lo que tiene es un grado de exposición que por ahí a veces confunde más. Ahora ahora sí entramos en lo que tiene que ver con lo político, con la coyuntura, y hay algo que algún periodista conocido tuyo alguna vez ha dicho, esto de empezar a ejercitar esto de leer entre líneas. Por ejemplo, fíjate vos, ayer en la marcha, título de Clarín, arriba decía uva, ¿no? Y el lector, porque uno tiene que pensar en eso, y creo que lo que tenemos que hacer nosotros es explicar absolutamente todo y hacer docencia del micrófono en esto justamente de leer entre líneas. Pero fíjate vos el título de ayer, ahora no está el diario porque ya lo devolvimos, el de ayer, decía uva. El que leía decía, vamos a hablar de la universidad, ¿no? Perfecto. Pegadito a uva decía, el gobierno ya mandó los fondos. Sí. El gobierno, cosa incomprobable. Entonces, el que leía uva, el gobierno ya envió los fondos, en el mismo título decía, pucha, si el gobierno ya envió los fondos, ¿para qué hacen semejante bardo a lo largo y a lo ancho del país? El lector, que no está ejercitado como nosotros de saber leer entre líneas. Luego, acto seguido, pone Massa, primero la CGT en realidad, la CGT, Massa y los K acompañan. Con eso le bajan el precio también a eso. Cuando vos lees otros medios de comunicación que están de este lado del río, o como quieras llamarlo, obviamente que primero nos cuenta que estuvo y que apoyaba la Unión Cívica Radical, el ACTA, que apoyaba el FID, pero vos fíjate qué malintencionado es un título que quizás se sienta una persona en un café, dice uva, ya se solucionó todo, estos tipos van igual, y encima los acompaña estos de la CGT, este Massa tan desgastado, y los K para colmo. Es un ejercicio que le tenemos que explicar nosotros al oyente y al televidente o al lector, que tiene que empezar a hacer fundamentalmente para dejar de ser engañado. Es un ejercicio cotidiano que hay que hacer sí o sí, sin esperar ninguna devolución de estos medios del poder real que juegan a eso desde hace un rato muy largo. Cada vez que este tipo de cuestiones aparecen en una mesa con compañeros, con alumnos en otro caso, hay que recordar siempre lo mismo, ¿no? Que son dos tapas de Clarín, y con eso uno cierra la charla, la discusión y el debate. La tapa del 25, la etapa del 25 de marzo de 1976, claro, el día que había muerto el Poder Ejecutivo. Bueno, entonces, si es total tranquilidad la muerte de la Constitución, la intervención de la provincia, los sindicatos, los partidos políticos, ahí hay un mensaje.
Pero la tapa del 30 de octubre de 1983, el domingo que fuimos a votar con el sueño de la recuperación democrática, los tipos que decían total normalidad titularon Llegamos. ¿A dónde? Si vos sos total normalidad. Este juego que es perverso, que es un juego que a veces ellos lo desarrollan a través de su palabra y muchas veces a través de sus silencios, se han convertido, entre otras cosas, por ejemplo, en que hay sentencias mediáticas que son mucho más fuertes que una absolución judicial. Sin lugar a dudas. Porque en la cola de la verdulería ese tipo seguirá siendo culpable. Por lo tanto, para esto hay que decir que es el 90% de la palabra en todo el país, que el resto son satélites de discurso único que giran alrededor del Grupo Clarín desde hace un rato muy largo y que lamentablemente son medios periodísticos que trabajan de hacer operaciones políticas todo el tiempo. Ahora, vos sabés que fallamos nosotros también, yo siempre cuento la anécdota, de haber estado en mi caso, en un medio donde había, todos eran peronistas, ¿no? Pero a partir de, yo arranqué en enero del 2020 en esa radio, pero llegado diciembre del 2020, Guzmán y Alberto Fernández deciden sacarle el IFE a 9 millones de compatriotas, y yo empiezo a partir de allí a hacer críticas, y parece que no gustó en la radio peronista y a los 3 meses me dijeron te tenés que ir. Entonces me parece que también nos falta tener ese ejercicio de poder hacer autocrítica para evitar lo que llegó hoy, porque lo que llegó hoy es una mezcla de no haber advertido, por ejemplo, yo lo escuché al mismísimo Alberto Fernández decir, bueno, ganamos con todos los medios en contra. No, los medios son fundamentales. Hacen un trabajo demoledor de decantación como el agua con la roca permanentemente. Y esto que decís vos se escucha en la verdulería. Y después se repite y se replica toda esa cantidad de inexactitudes y de cosas que le dicen en esos medios de comunicación. Y nosotros no solo desestimamos esto de que los medios de comunicación sí inciden. Ahora cuando obviamente todo este vendamal que estamos sufriendo, estos golpes al bolsillo, va a llegar un momento que por más que salga alguien con cara de piedra y diga no, está todo bárbaro, va a ser imposible. Pero ya hicieron el negocio de destrucción que están haciendo hoy poniéndonos a esta persona que además de todo es un peligro porque tiene 4 perros y él dice que saluda a 5 todas las mañanas. Entonces me da la impresión que también tenemos que empezar a... todos aquellos que estamos de este lado del río, sí, hacer un debate, pero aprender a escucharnos y tratar de saber que una crítica no es destructiva, justamente las críticas iban directamente para que no lleguemos a lo que estamos, a este infierno de hoy, del cual hay que reconocer que el peronismo ha sido responsable en varios detalles, en varios errores no forzados, en no explicarle a la sociedad por qué no se puede avanzar en tal cosa o tal otra, y de pronto ver una película en la cual un presidente dice voy a tomar Vicentino, estatizar Vicentín, y después, no sé, al breve aplaudimos, se nos caen las lágrimas porque dijimos, eso es una puerta maravillosa que necesitaríamos saber para ver cuál es la ganancia de estos muchachos que dicen que siempre pierden y después cuando hacen protestas vienen con 4x4 0 kilómetros. Y sin embargo, no obstante, después vemos que hubo marcha atrás en eso. Bueno, las fotos del cumpleaños, que eso yo creo que impactó de una manera porque ellos hacen dulce de leche con alguien. Algo que me pareció, si bien fue un error no forzado y nosotros entendimos que no era tan grave, pero claro, amplificado por ellos era terrible porque nadie podía salir, porque le decían a la gente que se queda adentro. Entonces, hacernos responsables también de nuestros errores, porque este hombre, ¿por qué pensás que llegó? Por nuestros errores, porque el pueblo estaba cansado. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que hay un montón de caminos que desandar porque en el voto a Milei hay muchas tribus. Entonces hay algunos que llegaron obviamente castigando a lo que fueron los 4 años del gobierno de Alberto, otros son parte de un ADN antiperonista histórico, serán los nietos, los hijos de Viva el Cáncer. Sabemos que hay un 40%, yo siempre hablo de ese 20% fluctuante y digo, fallamos en comunicar por qué no podíamos... Ese 40% no es el del núcleo duro. A ver, déjame 2 cositas. Dale. Lo primero,
Cuando el kirchnerismo llegó al gobierno lo hizo con el 22% de los votos. Claro que sí. 4 años después ganó con el 44%. Y 8 años después ganó con el 54%. Es mentira que nunca enamoramos a nadie que no formara parte de esta idea política, ¿no? Dicho eso, son cifras, son números, y después viene toda un análisis que obviamente está a disposición de todos los compañeros que se sienten en la mesa. Pero eso existió. Por lo tanto, hay un sector fluctuante de este momento de la política argentina donde ese voto no tiene dueño, ¿no? Ese voto no tiene dueño. Pero nuestras acciones pueden rescatarlos y retenerlos. No. Yo creo que una de las grandes torpezas, insisto, es de haberle sacado el IFE a 9 millones de personas y dejarlos a gamba, después darle un mes, después sacárselo a los 5 meses de nuevo, sí. Los errores no forzados, no explicar bien las cosas. Pero no cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. Ahora, uniendo los dos ítems de la charla,